Bueno, en principio agradecer a la Secretaría de Extensión. Siempre está bueno poder dialogar y poder compartir distintas herramientas, estar en el ámbito laboral y con algunos años en la cual yo vengo trabajando en la parte de comunicación y poder compartir algo de este tipo de herramientas a las cuales quienes están en momentos de la salida de la búsqueda laboral, siempre está buenísimo porque hay dudas, inquietudes, necesidades, preguntas súper crudas, bueno, un montón de problemáticas que a veces ciertas herramientas para la búsqueda laboral pueden solucionarla. El currículum y la entrevista de trabajo son dos elementos claves, así que bueno, en el día de hoy la idea es profundizar un poquito en esas dos herramientas, que yo les pueda dar mi parecer, mi mirada, después ustedes les pondrán su impronta y su identidad y con eso seguramente la podrán potenciar en demasía como para poder lograr buenos resultados. Yo vengo de una época en donde el currículum se imprimía y se mandaba una carta manuscrita, después la carta dejó un poco de existir, solo se enviaba el currículum impreso, en donde los currículums que llegaban primero o después de que salgan los avisos clasificados, que generalmente salían en los diarios, eran los que tenían más posibilidades, así que a veces ser primeros en la lista o en la pila de currículums era una ventaja diferencial. Y después, bueno, el ingreso de la tecnología hizo que las reglas de juego se hayan cambiado y hoy la búsqueda laboral pasa por otros ítems y otros estadios. Pero sí, lo que es importante y lo que todos medianamente sabemos es que hoy quien está haciendo una búsqueda laboral o quien está buscando trabajo o quien está buscando reclutar talentos, siempre tiene a todas las herramientas digitales a mano, entonces se nutre con muchísima información a partir de todas esas herramientas digitales. Por eso las redes sociales hoy tienen un papel bastante fundamental, bastante importante, y son cuestiones que tendremos que tener en cuenta si queremos llegar hacia el camino de una entrevista de trabajo o hacia el trabajo, que lo tenemos que tener en cuenta. Las redes sociales, más allá de que parte de las redes sociales están destinadas para el entretenimiento, para la sociabilidad y para relacionarnos, bueno, también están tan incorporadas que hoy también pueden ser una muy buena herramienta para generar buenos beneficios cuando uno está en el estadio de la búsqueda laboral. El diseño de currículum como elemento fundamental, como carta de presentación, como una de las herramientas más importantes. Vamos a indagar un poquito en eso. Pasar por entrevistas filtros o los robots. Hoy, como LinkedIn tiene gran parte del monopolio de la búsqueda de las búsquedas laborales, muchas de las compañías o muchas de las empresas, muchas veces las organizaciones, a veces hacen un pequeño filtro o hacen filtros intermedios hasta llegar a una entrevista de toma de decisión, hasta llegar a una entrevista de importancia. A veces nosotros tenemos que pasar por diferentes entrevistas filtros o por robots directamente que nos recepcionan y nos escanean el currículum, y vamos a ver cómo esos robots están hoy escaneando esos CV o esas hojas de ruta como para que nosotros podamos cometer la menor cantidad posible de errores y que sea lo más efectivo posible, siempre con un objetivo, que es la de que nos llamen por teléfono o la que nos contacten y que podamos tener finalmente una entrevista de trabajo, que hoy también tiene una cierta particularidad, que es
el videollamada, o que hoy herramientas como Zoom o como Meet sean incorporados en las entrevistas de trabajo. También hay algunas cosas que tenemos que hablar sobre esos puntos como para que ustedes puedan optimizar y puedan lograr ciertos objetivos. Acá les dejo un pequeño chistecito como para comenzar a incorporarnos en el ámbito laboral, donde a veces se maneja un lenguaje un poco más formal, un poco más solemne, un poco más estructurado, y hay veces que nosotros venimos con un cierto lenguaje o una cierta actitud o ciertas formas o ciertas muletillas en nuestra comunicación que lo tenemos tan incorporado que creemos a veces que cierta información o ciertos hábitos o ciertas costumbres que nosotros manejamos, bueno, hay que decirlos en una entrevista de trabajo, como le está pasando al personaje de este chiste. A veces hay ámbitos, sobre todo en lo laboral, donde lo demasiado informal puede quedar fuera de contexto y eso puede lograr que nosotros generemos una mala entrevista o un mal arranque de entrevista. ¿Cuál es el peor enemigo de un CV? A ver si hay alguna o algún corajudo que se pueda animar a decir lo que se le ocurra primero, lo que se le pase por la cabeza. ¿Cuál puede llegar a ser uno de los enemigos más importantes del currículum vitae? A ver si tengo suerte y alguien se engancha. Que sea muy largo, dice Julieta. Sí, es uno de los errores más comunes que se cometen, pero no es el enemigo más importante. Que no tenga foto, sí, a veces la foto facilita al reclutador o a la gente que está seleccionando. A veces es un elemento de la foto de importancia, como para facilitarle el trabajo al reclutador, pero no es el enemigo más importante. A veces la falta de experiencia laboral, como dice, creo que era Adriana, no alcancé a ver, a veces la falta de experiencia laboral en algunas circunstancias puede llegar a ser una debilidad, pero en otros lugares puede llegar a ser una fortaleza. Sobre todo cuando nosotros estamos en un estadio de estudio universitario, a veces no estar contaminado con el mercado laboral, a veces no estar contaminado con un montón de hábitos y costumbres del ambiente de trabajo, nos permite lograr una innovación o nos permite estar en ambientes mucho más creativos, ser mucho más corajudos para las nuevas ideas. Entonces, hay veces que no tener experiencia laboral sirve y es una de las fortalezas. La falta de experiencia, decir habilidades que no tenemos, bueno, eso es mentir, eso también sería ya un error muy garrafal, es casi como mentir en el idioma o en algunas habilidades o mentir con algo del estudio. El orden o la estructura del CV puede llegar a ser los errores de ortografía, por supuesto, y gramaticales, son uno de los errores también comunes, porque a veces se desarrolla o se diseña el currículum a cierta velocidad o confiamos demasiado en el corrector ortográfico de algún procesador de texto que nos juega alguna mala pasada. Entonces, a veces siempre está bueno, antes de enviarlo a alguna organización o alguna empresa o alguna consultora, que se pueda lograr un tamiz o poder consultarlo con algún amigo, con algún conocido, con algún profesor, alguien que nos pueda leer el currículum, como para detectar esos pequeños detalles. Voy a compartir de vuelta la pantalla, a ver si... Estas...
Ahí ayúdame, Jessica, si se ve la presentación. Sí, ¿se está viendo? Perfecto. Bueno, el peor enemigo que tiene un CV, más allá de que todas las cosas que han dicho son ciertas y son los errores más comunes que se comete al confeccionar un CV, el peor enemigo es el cesto de basura o el tarrito de basura de nuestra computadora. Que el reclutador, ni bien llegue en nuestro mail o por donde enviemos nuestro CV o cuando llegue a nuestro perfil de LinkedIn o de alguna red social que contenga nuestro CV, lo abra y lo tire a la papelera de reciclaje. Ese es nuestro gran enemigo. Por miles de variables, por todas las cosas que dijeron ustedes, o por que realmente no estamos en condiciones o lo hemos diseñado mal o lo hemos confeccionado mal. Por eso a veces tener en cuenta a la hora de armar un currículum algunos elementos, no solamente los errores que cometemos comúnmente, sino algunas otras cosas, nos va a servir como para potenciar esa herramienta y como para estar tranquilos que dentro de lo que está a nuestro alcance, por lo menos tratamos de lograr la primer vista de ese reclutador para que no termine en la papelera de reciclaje o que no sea un mail que se tire. Los 7 errores más comunes que se que cometemos a la hora de confeccionar un currículum, y muchos de los 7 errores en los cuales se han puesto de acuerdo 2.800 empleadores a partir de una encuesta que se realizó desde una revista de negocios, que se les preguntó a esas personas que generalmente tienen que contratar talentos o seleccionar talentos, cuáles son las cosas o los errores o los inconvenientes más comunes con los cuales se enfrentaba a la hora de enviar un currículum. Y por supuesto, muchas de las cosas que están acá, de estos 7 errores, muchos lo dijeron ustedes en el chat. Una mala gramática o errores tipográficos o de ortografía siempre va a generar una pequeña resistencia a seguir adelante, a una imagen buena, como para que tenga el reclutador ganas de seguir leyendo nuestra hoja. Una mala redacción, errores de tipeo, también los ortográficos, bueno, todo eso que hace que la lectura, en vez de ser fluida y amigable y que vayamos casi de una forma amigable, pasando desde una estructura a la otra, se vuelve errónea y empieza a generar un pequeño ruido. Ruido al cual a veces se puede llegar a subsanar y hay puestos de trabajo en donde no lo toman en cuenta, o puede llegar a ser ese pequeño error que nuestro CV vaya a la papelera de reciclaje. También habían dicho de la extensión de que si el CV tiene demasiadas páginas, la longitud excesiva de la información, eso lo hace un poco tedioso a la gente que a veces selecciona o lee currículum, en principio porque quien recluta talentos lee demasiados currículums por día, entonces nosotros les tenemos que facilitar esa tarea, y a veces un resumen, como en el cual nosotros deberíamos entregar, se vuelve un boomerang cuando es muy extenso. Digo un boomerang en el sentido de que lo que quería lograr para que sea un paso para una entrevista termina siendo en algo que empiezan a leer en mí, que no tengo poder de síntesis, o que soy totalmente inseguro y tengo que poner de todo lo que con demasiados detalles, que hace a la lectura de un currículum a veces un poco pesado, algo que no es muy amigable o te da ganas de seguir o te invita a seguir leyendo. Los logros, también lo dijeron en el chat, y a veces poner
casi como pequeños tips de, en vez de características en los puestos de trabajo en los cuales yo estuve, poder poner pequeños logros de esos puestos de trabajo, seguramente va a orientar a quien está leyendo mi currículum o a quien está seleccionando personal, le puede dar muchísima más información sobre mi perfil que el solamente poner características en los puestos de trabajo donde estuve o en las actividades que estuve realizando. A veces el envío de currículums en forma masiva también juega en contra y no es algo de un camino inteligente hacia la entrevista de trabajo para conseguir una entrevista de trabajo. Lograr presentarme a puestos de trabajo en donde yo no estoy calificado o no me interesa, y el solo hecho de enviar por enviar también habla de mi perfil como empleado o como posible postulante. Entonces, realmente yo tengo que tener identificado cuál es mi verdadero valor, qué es lo que estoy buscando, hacia dónde voy, cuál sería mi próximo desafío laboral, como para que yo pueda entrar dentro de ese segmento y sobre todo no hacer perder tiempo, ni al reclutador, ni al que está entrevistando, ni al que está leyendo los currículums y por supuesto tampoco desperdiciar mi tiempo. El diseño deficiente, a veces la forma, la estructura, el tipo de tipografía. Tipografía yo le llamo a la letra, que es un término técnico. La combinación de diferentes tipografías, ahora vamos a ver algunos ejemplos, hacen que también no me invite a leer. O tal vez la combinación de demasiados colores bruscos o con demasiados contrastes hace que en vez de ser llamativo y que me invite a leerlo y a observarlo y a sacar información, todo lo contrario, me rechace el ojo. Y a veces los formatos pecan de ser insuficientes en cuanto a los detalles por el solo hecho de querer lograr una síntesis en una hoja, solo en una hoja. Bueno, a veces me está faltando directamente cierta información. Yo he estado de los dos lados del mostrador, he buscado muchísimo tiempo trabajo, de hecho, trabajo siempre se busca, por más que uno tenga trabajo estable, siempre está en esa actitud activa de búsqueda de trabajo, en oportunidades laborales. Y también he reclutado muchos talentos y he leído muchos currículum puntualmente en Telecom, que es una empresa en donde yo estaba desarrollando profesionalmente en el área de recursos humanos. La verdad que uno puede estar leyendo, sobre todo en ciudades grandes, más de 100 perfiles por día. Entonces, uno queda muy entrenado a la hora de seleccionar y leer currículum. Por eso el mínimo detalle a veces hace que uno pueda llegar a descartar ciertas cosas y tomarlos como un error. Esos son los 7 errores básicos. A la hora de armar su currículum o a la hora de rediseñar su currículum, está bueno que ustedes puedan pasarlo por este tamiz, que puedan pasarlo por estos 7 elementos. Si más o menos pueden superar estos 7 niveles, estos 7 errores que comúnmente comete la gente, seguramente los currículums de ustedes van a tener una mejor preponderancia, van a tener una posibilidad extra dentro de los otros currículums que están dando vuelta. Siempre pensando en que el currículum tiene un objetivo, que es una síntesis de nuestro perfil, hablar sobre algunas cosas que nosotros tenemos, conocemos y habilidades, hacia dónde queremos ir y sobre todo que nos deje ganar una entrevista. Si nos deja ganar una entrevista, quiere decir que nuestro currículum tiene cierto poder o por lo menos en esa búsqueda en particular.
Les muestro algunos, no me quiero detener en el diseño de los currículum. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hoy los diseños están muy estandarizados y por el acceso a un montón de plataformas y páginas web que brindan plantillas y muchas de ellas gratuitas, creo yo que no vamos a marcar un diferencial en cuanto al diseño. Sí aconsejo que ustedes puedan lograr tener alguna plantilla de diseño a las cuales a ustedes les guste. Eso es bastante importante porque si eligieron esa plantilla, si eligieron esos colores, por lo menos en lo estético y en el cascarón de lo que puede ser el currículum, en el cover del currículum, por lo menos ustedes se van a sentir a gusto, se van a sentir agradables, se van a sentir que hay algo de su identidad en esos colores y en ese formato o en esa forma de presentar el currículum. Entre una y dos hojas siempre hay una gran discusión, si hay que entregarlo en dos hojas o en una. Yo creo que es una herramienta indistinta y que para la etapa de la vida en la cual ustedes están incursionando, me parece que con una hoja es suficiente y estaría más que bien. Y generalmente los formatos, que sí es donde a mí me importa y es donde realmente tenemos que ponerle cierta importancia, es datos personales, generalmente bien visibles, que realmente estén los lugares de contacto rápidamente legibles y que se puedan ver rápidamente, que la foto, en el caso de que ustedes decidan poner foto, esté cercana al nombre y a esos datos personales, como elementos de relevancia, como elementos importantes. Cuando uno termina de leer el currículum y realmente ve que ese perfil puede llegar a ser interesante como para que siga el camino hacia una entrevista, uno tiene que encontrar y estar los datos a mano. Por tener los datos bien visibles, bien legibles, hay mucha gente que lo han seleccionado o lo han llamado mucho más rápido que a veces otros currículum, en donde a veces es muy complejo saber dónde puso el dato o hasta cometer el error de no poner un teléfono de contacto. Esto no quiere decir que uno tenga que tener teléfono de contacto, pero sí, por lo menos, un número de teléfono donde uno pueda recurrir como reclutador para llamar. El perfil, los objetivos, la visión, hacia dónde uno quiere ir, qué es lo que está buscando. A mí me parece que está bueno marcarlo como forma general, como perfil, como algo hacia adelante, como el faro, porque eso habla mucho del postulante. Siempre está bueno para el reclutador leer algo de la visión o de qué aspira en esta etapa, del por qué buscar trabajo. Muchos buscarán por necesidad, otros buscarán porque quieren ir aplicando el conocimiento más fervientemente junto a un accionar laboral, el aprender haciendo, que me parece que está bien, otros porque la facultad se lo reclaman y tendrá que tomar créditos a partir de pasantías o formas de diferentes trabajos, otros por curiosidad, otros por buscar su vocación. Bueno, hay miles y miles de objetivos y visiones en los cuales alguien está buscando trabajo. A veces plasmarlo en 2 o 3 líneas está bueno porque orienta muy bien y orienta demasiado y da una información muy amigable a quien está leyendo. La formación y la experiencia son datos duros, son datos más concretos, que casi siempre todo el mundo los pone medianamente en algún puesto de trabajo en particular. La formación y la experiencia de la gente es bastante similar, sobre todo en puestos muy particulares y cuando buscan, no sé, estudiantes universitarios. En la formación tal vez no se pueda lograr una gran diferenciación, pero sí que esté completa esa información con el detalle necesario.
que no haya equivocaciones en el nombre de la institución, en donde estamos estudiando, en qué etapa de la carrera estamos, que haya datos del inicio de la carrera, el nombre de la carrera, con qué título voy a egresar. Bueno, generalmente esos datos de detalles son de importancia, porque más allá de que tal vez le falte algunos años para recibirse, es parte del proceso en el cual ustedes se están formando. Entonces, más allá de que falte 1, 2, 5, los años que sean necesarios para obtener ese ansiado título, bueno, vamos en camino a eso. Tiene que estar reflejado ahí el nombre del título. Y la experiencia laboral, podemos hacer alguna pequeña diferenciación con respecto a otros currículum en cuanto a no hablemos con características, hablemos con ventajas. ¿Qué logros obtuve en ese puesto de trabajo? No hablemos con las características de fui cajero del supermercado. Pongamos alguna ventaja de cómo funcionó la caja en el momento que yo estuve trabajando, en el periodo que yo estuve trabajando. ¿Qué logré? ¿Qué aprendizaje sumé en ese periodo en donde yo estuve trabajando en ese trabajo? Igual que la formación, la experiencia tiene que estar acompañada de fecha de inicio, fecha de egreso, el nombre de la empresa, los logros que pude obtener o los objetivos de aprendizaje que logré en ese puesto de trabajo o en ese periodo, algún dato de contacto o alguna referencia laboral si es necesario, eso sería mucho más aconsejable, y el nombre del puesto al cual yo pertenecía o el área en el cual yo me desarrollé o obtuve esos logros. Y después, bueno, las habilidades, que pueden ser duras o blandas. Pueden ser algo de herramientas extras, como el software o algún sistema de informática o algunas cuestiones de tecnología, como también pueden ser habilidades blandas, como habilidades comunicacionales, sociales, de música, de arte. Bueno, todo eso influye y es importante ponerlo. Tal vez uno tenga miedo y diga, no, ¿cómo voy a poner que toco la guitarra? Tal vez esté de más, o tal vez sea algo que esté fuera de contexto. Muchas veces en las empresas los perfiles son tan parecidos y los currículums son tan estandarizados que a veces lo definen pequeñas cosas. A mí me ha pasado en que en puestos de trabajo en las cuales las definiciones y las finales, los perfiles somos muy parecidos, pequeños detalles hacen que el que está entrevistando vea en nosotros otra cosa distinta, como por ejemplo a las personas o a los perfiles que desarrollaron arte o les gusta el arte o tienen formación en arte, en el currículum va a decir algo frío como no sé, profesora de dibujo o tengo un hobby que es sacar fotografía, pero para el que está seleccionando va a decir, esta persona puede resolver problemas desde la perspectiva artística. Es una forma innata, o es una forma adquirida, pero es una forma al fin de solucionar problemas de una manera diferencial. Entonces, el solo hecho de poner tal vez que tocan un instrumento, que hacen un determinado deporte, bueno, se empieza a leer al perfil desde otra manera, connota un montón de otras cosas que pueden ser beneficiosas para un ámbito laboral. Siempre, cuando uno está en búsqueda laboral, hay ciertas capacidades a las cuales la gente que está reclutando lo toma a bien. Habilidades comunicacionales, trabajo en equipo, que sea sociable, etcétera. Entonces, como a veces es muy difícil, porque queda muy egocéntrico poner soy sociable, decir que desarrollo o llevo adelante
la capitanía de un equipo deportivo, o estoy dentro de un equipo, o practico un deporte colectivo, bueno, es una forma de decir que mi perfil tiende o se siente más cómodo en cuestiones de grupo o de equipo que tal vez alguien que no lo ponga. Con el diseño no me meto, el diseño estético. ¿Por qué? Porque a mí me parece que con tanta cantidad de plantillas que andan dando vuelta por internet, a mí me parece que la búsqueda de ustedes es buscar o encontrar una plantilla que realmente les guste, se sientan cómodos, la vean fácil de leer. Casi todas las plantillas hoy que están dando vueltas por internet, o las mismas que tiene prediseñada Word, son de un nivel de diseño estético bastante bueno. Así que simplemente que ustedes encuentren la que les crean o las que crean que van más cercanos con su identidad o sus gustos personales. Entonces, la paleta de colores que usen, la tipografía que usen y todos los elementos estéticos que ayuden para que la lectura del currículum sea amigable, bueno, bienvenido sea. Por eso no me meto con el diseño gráfico, ni tampoco digo hagan este tipo de diseño o vayan por esta corriente, porque a mí me parece que ya con el diseño, en cuanto a lo estético, no van a marcar diferencias, porque hoy está bastante estandarizado. Y si una persona recibe 50 currículum, seguramente los 50 desde el lado estético van a estar todos muy bien. Todos van a tener el mismo formato y la misma cantidad de información. Van a estar en esos pequeños detalles muy chiquititos en los cuales seguramente ustedes van a marcar algún diferencial o alguna cuestión de pequeños elementos. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? Jessica, ¿me escuchás? Sí. Bien, yo perfecto. Dormida no estoy. Bueno, bien, ¿se está entendiendo? Ahí se activaron. ¿Se está entendiendo? ¿Les parece? Sí, muy claro, dice, debe ser mi hermana o mi prima. Está en el grupo. Bien, perfecto. Vamos a pasar ahora a una parte que es un poquito más interesante. Les recuerdo, avísame, Jessy, si se sigue viendo la presentación. Sí, sí se ve. Perfecto. Bien. El currículum es importante, es una de las herramientas más importantes, es la llave a las entrevistas, pero claro, hoy Internet realmente le ha dado información o le brinda información democráticamente a todo el mundo. Entonces, a veces es difícil encontrar una diferenciación desde el currículum, porque cada vez son menos las personas que van a cometer errores en el armado del currículum, porque seguramente quien hace un recorrido por internet y googlea, y bueno, hay un montón de profesionales que aconsejan qué tipo de información brindar en el currículum, de qué manera, y hasta te regalan un montón de plantillas diseñadas como para que estén al tanto, o por lo menos que desde lo estético sea extremadamente amigable y agradable para leer. Desde la tipografía, desde los iconos, pequeños iconos que se utilizan como para marcar los títulos, o alguna pequeña línea, alguna paleta de color. Bueno, entonces, si alguien recibe 50 currículum, 40 seguramente van a estar muy bien. Entonces nosotros vamos a tener que marcar alguna pequeña diferencia de otro lado para que podamos lograr y llegar a esa entrevista, que podamos realmente tener mayores posibilidades de ser seleccionados. Todos
todos los elementos que utiliza la tecnología o que vayan por el camino de Internet o que vayan utilizando el contenido que está dando vuelta por Internet, tiende a estandarizarse. Entonces, desde ahí siempre va a ser más difícil que podamos lograr un diferencial. Esto no quita que haya un montón de perfiles que a la hora de confeccionar un currículum o no les interesa, o siguen cometiendo los mismos errores, o tal vez no respetan cierta estructura, o tal vez crean que por combinar cierta paleta de colores, cierta tipografía, o por poner el título extremadamente grande, va a ser más legible. Como usuarios y lectores de Internet y de revistas y de diarios, ustedes siempre pueden tener una buena comparación y ya tienen una cultura de lectura digital bastante buena como para que ustedes puedan saber qué es lo que un currículum puede ser equilibrado, armónico y te invite a leer, con algo que puede ser un poco tedioso, fastidioso, feo, o con elementos que en la combinación no fueron buenos. No hay que ser experto en diseño, simplemente con la experiencia que ustedes tienen en usuario y la cantidad de información que leen y visualizan por pantalla diariamente, ya están sumamente capacitados como para salir a seleccionar la mejor plantilla que ustedes crean necesario para poner sus datos en ese currículum. ¿Está? Ahí les dejo una dirección. Igualmente yo después a Jessica le voy a enviar esta presentación como para que se las envíe por mail, así podemos compartir información. En esa dirección hay 50 webs con las mejores, supuestamente las mejores plantillas para confeccionar currículum. Y ahí los pueden bajar gratis y en el formato que ustedes quieran, en PowerPoint, en Word, o en algunos programas de diseño. Así que ahí elijan las que se sientan más identificados y puedan ver en colores, formatos, y ya tengan resuelto por lo menos la parte estética y con lo que vimos hoy de qué tipo de información y qué errores no hay que cometer, rápidamente van a tener su currículum en sus manos. Lo pueden tener en castellano, lo pueden tener en inglés. ¿Por qué? Porque hoy una de las cosas importantes es que el trabajo a distancia y el home office y la conectividad a Internet logró que hoy se pueda trabajar de cualquier lugar del mundo para cualquier organización del mundo. Entonces, eso está buenísimo porque permite también poder tener nuestra carta de presentación, nuestro currículum, en diferentes idiomas. En los idiomas que creamos convenientes, en los idiomas que manejemos, en los idiomas que nos sintamos cómodos, si es español, español, y si manejan y tienen habilidades en algún otro tipo de idioma, bienvenido sea. En su perfil de redes sociales o en LinkedIn, que es más puntual en el ambiente laboral, que ustedes puedan tener su hoja de ruta en diferentes idiomas, bueno, marca una pequeña diferencia, es un pequeño diferencial. Voy a sacar un cachito la presentación, la voy a checar porque quiero ver el chat y preguntarles, como le pregunté cuál es el enemigo más importante del currículum vitae, cuál es el enemigo más importante de una entrevista de trabajo. A ver si alguna corajuda o algún corajudo se anima. Los nervios, me gusta esa respuesta, está muy bien, sí. Los nervios juegan una mala pasada, tremenda mala pasada. Uno puede empezar a toser continuamente, tanto que no puede hasta hablar. El silencio, sí, el manejo, o no saber manejar el silencio, o estar nervioso por el silencio, o tener que andar pensando que uno tiene que cubrir todos los silencios. El vocabulario y la comunicación, sí, a veces un lenguaje inapropiado, o tal vez demasiado informal, puede generar que en un contexto de entrevista de trabajo
bueno, tal vez piense que mi postulante no se puede adaptar a las circunstancias. Muchas veces, en una determinada etapa de la vida, uno habla con ciertas muletillas según, no sé, nuestro grupo de referencia o nuestro grupo de referencia, que generalmente coincide con misma edad. Entonces, a veces tenemos un montón de vocabulario y lenguaje incorporado sin darnos cuenta, casi como muletillas. Bueno, eso puesto en una entrevista de trabajo es bastante complejo, vulgar, demasiado informal. Imagínense que a mí me están entrevistando y yo continuamente, como un adolescente, diga, arre, arre, arre. Bueno, eso generaría cierta incomodidad para quien está entrevistándome y generaría un ruido en la comunicación. Pero les voy a decir algo que no mucha gente sabe y que me parece que es algo importante, es un dato. Ya que ustedes estudian económicas, yo pasé a un cierto número. La verdad que, quería ver una cosita más. ¿Quién dijo los nervios? María de los Ángeles Flores. Estuvo cerca María de los Ángeles Flores, según mi... Bien. Imagínense que yo no soy tan naif y a veces los grandes reclutadores y los buenos entrevistadores son gente amable, pero muchas veces nos encontramos con ciertos perfiles y ciertas personas que a veces no nos llevan por buen camino y a veces, bueno, los nervios también, como decía nuestra compañera, juegan un rol bastante importante, casi como cuando tienen que dar un examen oral que a veces los nervios del día anterior o de la semana o de ese mismo día casi como colapsan y atrapan a la cabeza y le empiezan a decir que no sabemos nada, que todo el esfuerzo fue en vano, que nos van a preguntar lo peor, que, bueno, empezamos a imaginarnos escenarios extremadamente complejos. Todo eso hace que nuestra cabeza a veces nos juegue una mala pasada y produzca nervios. En realidad, nuestro gran enemigo siempre somos nosotros mismos, nuestras cabezas, nuestras mentes, que por una cuestión biológica siempre trata de dejarnos en situaciones cómodas, que conocemos, no nos deja ir a lugares de adrenalina o lugares nuevos. Entonces nuestras cabezas nos dicen, no, quédate acá, que vas a ir, vos por tu edad, no, si no tenés experiencia, te das cuenta, no, pero a ese trabajo va mucha gente, bueno, y empieza a poner un montón de cosas, un montón de modelos mentales en nuestra mente para que nosotros nos inhibamos y tratemos de llegar, tal vez, no fortalecidos a esas entrevistas de trabajo. Les voy a compartir unos números que para mí son muy importantes. En una entrevista de trabajo, sea por videollamada o sea presencial, la estructura del lenguaje comunicacional y del ida y vuelta y de la comunicación es para todo lo mismo. Generalmente, quien tiene más habilidades comunicacionales que otro, no se centra en una parte del lenguaje, sino en un todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunicación entre dos personas tiene muchísimos componentes, pero nosotros, al tener tan poco estudio de lo comunicacional, nos centramos en una parte muy chiquitita. Lo que se dice le queda en la cabeza a la otra persona solo un 7%. Imagínense que es casi nada, casi nada. Lo que se está hablando a la otra persona le impacta o le queda, en el mejor de los casos, solo un 7%. Es mucho más importante centrarnos casi un 30%
en la intención, el tono, en la forma en que hablamos, en el cómo decimos, que en lo que realmente se dice. Lo que realmente se dice, obviamente, no debe ser una tontería, tiene que estar dentro del contexto y dentro de lo que nos preguntaron y dentro de lo que es la charla. Pero es de extremada importancia en cómo se dice, cuál es el tono que uso, cuál es la intención que le doy a esa frase, a esos mensajes. Imagínense en un examen oral que hay muchas veces, hay alumnos que estudian en iguales condiciones, que saben lo mismo. De hecho, hay veces que hay un alumno que sabe más que otro, pero el que menos sabía, tal vez se lleva mejor nota en el oral que el que nos explicó o el que terminó estudiando mucho más. Pero hay algo en la comunicación que nos da otros elementos cuando nosotros estamos escuchando. Si nos da seguridad o no, si creemos más o no a quien tenemos enfrente, tonos de voz, posturas, bueno, y un montón de elementos que hacen que a mí me llegue mucho más el mensaje de alguna determinada persona que de otro. Imagínense que casi el 30% es la intención, más allá de lo que se dice. Y nosotros siempre estamos concentrados y siempre nos dijeron o nos prepararon desde el sistema educativo inicial en que tenemos que centrarnos en el contenido verbal. Es un 7%, no es mucho. Es preferible entrenarnos mucho más en la intención y en la forma de cómo lo vamos a decir que en lo verbal. Un cantante se entrena en el tono de voz, en la postura, en los vaivenes, se entrena en la intención de su voz mucho más que en la letra de la canción. Recuerden eso, cuando vayamos a una entrevista de trabajo, es importante la intención en lo que decimos. Si es apasionado, si no es apasionado, si me saqué la pregunta de encima, si realmente hago un silencio porque estoy pensando y quiero decir algo interesante, si soy sincero o si digo frases hechas y conocidas. Bueno, todo eso en un mismo lenguaje el reclutador está observando. Pero mucho más importante es lo no verbal, es lo que no se dice, es lo que dice el cuerpo. En eso, como seres humanos, es en lo que creemos, en lo que no se dice, en lo no verbal. ¿Me puede la persona estar diciendo que es el mejor trabajo del mundo al cual se postula y que le encantaría quedar seleccionado, pero por más que el tono sea suficiente, el cuerpo no miente, el cuerpo está diciendo otra cosa? ¿Está? Casi como la frase esa de los memes de que es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, el cuerpo no puede mentir. Nosotros leemos mucho más al cuerpo de lo que creemos. Nosotros a la comunicación llega por lo no verbal. Y no es una cuestión de género, pero por una cuestión natural, porque la mujer con respecto al varón, en el caso de que haya solamente esos dos géneros, en los cuales no los hay, pero la mujer está más preparada, por eso a veces arranca a temprana edad a hablar que el varón. Y tiene muchísima mayor capacidad en lo no verbal, en la comunicación no verbal, que los varones. Esto de que hay cierto lenguaje básico es cierto. La mujer está mucho más preparada para la lectura de lo no verbal, que es el 50% de la comunicación. Entonces, me detengo en esto porque es muy importante, porque ustedes pueden ir a una entrevista de trabajo en donde pasaron 10, 15, 20 personas, pero seguramente quien vaya concentrado en la intención, en lo no verbal y por supuesto
que lo verbal será de interés, pero en mucha menor escala. Lo que se evalúa muchas veces es la actitud, la puesta en escena, en cómo yo siento. Y para realmente tener cosas sentidas, los tengo que creer. Tengo que estar, ese lenguaje, lo que estoy diciendo, lo tengo que sentir. Tiene que estar dentro de mis valores. Si no, se nota en mi cuerpo y en mi tono que estoy repitiendo cosas que supuestamente son políticamente correctas. Tengan en cuenta eso y recuerden, a la hora de ir a una entrevista de trabajo, o también dar un examen oral, o a la hora de hacer una entrevista o una presentación de trabajo, o lo que sea necesario, que estos tres elementos, estos tres porcentajes en la comunicación son de vital importancia. Y es la diferencia notable en lograr una identidad propia y estar confiado en mis propios pensamientos a tratar de decir cosas, estar concentrado en ese 7% verbal con frases o cosas correctas que también en esa charla no tiene mucho sentido y termina siendo un poco naif o un poco blanda. La pandemia nos dio y nos hizo reconocer algo extremadamente importante, que podemos estar conectados por redes sociales, por la computadora, por el WhatsApp, por un montón de elementos y canales tecnológicos, pero que algo estaba faltando ese calor del diálogo, del ida y vuelta, de lo presencial. Los alumnos como ustedes lo vivieron con la experiencia de las clases. El Zoom, el Meet y un montón de canales no lograban captar esa cuestión de estamos conectados pero no comunicados. Y estar conectados a veces genera esa frialdad. Bueno, la frialdad pasa porque rompe un montón de lo no verbal, porque hay un montón de elementos que yo no puedo estar observando y pierde el calor y la calidez de algo presencial. Por eso el diálogo perfecto se completa en lo presencial, en el cara a cara. El videollamado sería lo más cercano. Algunas cosas para tener en cuenta y que si nosotros podemos facilitarle la tarea al reclutador, si nosotros podemos hacer el trabajo un poco más amigable para el quien está entrevistando, seguramente eso lo va a tomar como un grado de generosidad, de madurez, de empatía, de diálogo bastante importante. Quien está seleccionando a alguien tiene que estar resolviendo un problema, tiene que resolver un problema y es seleccionar a alguien y no equivocarse en esa selección. Lograr seleccionar el mejor perfil posible, tomar la mejor decisión posible. Entonces, dentro de las perspectivas y el universo de perfiles con el cual se encuentra, bueno, tiene que resolver un problema. Si nosotros podemos tener esa empatía y facilitarle la información, hacérselo amigable, que la charla de la entrevista sea cordial, sea amena, que pueda realmente informarse de los valores que yo defiendo, de cómo es mi perfil, de qué cosas me gustan, de qué cosas me siento más cómodo, de cuáles son mis fortalezas, en dónde me gustaría mejorar. Bueno, ese diálogo, esa fluidez, hacen que se logre una empatía con el reclutador que seguramente lo va a ver a bien. ¿Por qué? Y porque le estamos facilitando su trabajo. Puede pasar que en ese intercambio de información los dos nos demos cuenta de que tal vez ese puesto de trabajo no sea para mi perfil, no sea para ese momento de mi vida, no sea en lo que estoy buscando. Y está bien a veces que los dos digamos no a ese puesto de trabajo, porque tal vez estaríamos desperdiciando tiempo. ¿Tá? Ahorrar tiempo y dinero para un reclutador es totalmente importante.
Y bueno, todo lo que le podamos facilitar la tarea, muchísimo mejor. Buscar diferenciales es la clave, que yo pueda lograr mi identidad. Buscar diferenciales es tener una muy buena lectura de mí mismo y poder lograr esos diferenciales. Estar bastante seguro de los valores en los cuales yo me voy a estar sentando, en los cuales, en qué habilidades puedo llegar a tener. No las habilidades que muchas veces Google me dice que tengo que decir en una entrevista de trabajo, porque ahí no voy a encontrar diferenciales, ahí voy a repetir cuestiones estandarizadas. Siempre ser lo más sincero posible y realmente poder lograr comunicar aquellas fortalezas en las cuales yo me siento cómodo, en las cuales yo he potenciado, siempre va a servir para el reclutador, siempre va a servir para que tome una decisión o se incline tal vez puntualmente por mi perfil o pueda seguir a un siguiente nivel de búsqueda laboral. Algunas cosas para tener en cuenta. El FODA, que seguramente lo hayan visto en algún taller o en alguna cátedra de la facultad, no es nada más que una matriz en donde muestra en forma de cuadro las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que yo puedo tener dentro de mi perfil laboral. Cuando yo estoy en búsqueda laboral, seguramente hay un mercado y hay determinados puestos de trabajo en los cuales yo voy a pensar y querer lograr captar por cuestiones personales u objetivos personales que me he marcado. Bueno, a veces tener el FODA muy presente o poder hacer un esfuerzo y lograr mi propio FODA siempre va a servir para mi perfil. ¿Por qué? Porque cuestiones que mi cabeza dicen que son debilidades, tal vez realmente sigan siendo oportunidades o fortalezas. Como por ejemplo, y cuando uno está estudiando no tiene experiencia laboral. Cuando uno recién se recibió, no tiene experiencia laboral. O tiene poca experiencia laboral. O la experiencia laboral que tiene no coincide con la que a uno le gustaría estar. Tal vez nunca trabajé en un estudio contable y ahora me gustaría trabajar en un estudio contable. Bueno, muchas veces uno piensa que esos son debilidades, pero como yo les decía hoy, más temprano, que esas debilidades pueden estar transformadas en fortalezas, porque muchas organizaciones están buscando perfiles que traigan nuevas ideas, que tengan energía, que tengan ganas de cambiar, que vengan para traer herramientas nuevas que ven en la facultad, formas de trabajo. Tal vez es necesario incorporar personal con poca experiencia o nula experiencia. ¿Para qué? Y porque acá en nuestra organización hay gente con muchísima experiencia, entonces queremos armar equipos heterogéneos con herramientas nuevas, metodologías nuevas, visiones nuevas, con gente con mucha experiencia en la cual seguramente se van a complementar o a potenciar y lograr sinergia laboral. Bueno, tenemos que tener una muy buena lectura de nosotros mismos y analizar todas esas cosas que creemos nos dicen que son debilidades en el campo laboral, porque tal vez sean buenas oportunidades o hasta puntualmente llegan a ser fortalezas. No solamente lo que uno quiere cobrar, sino también hay un montón de otras cosas que uno tiene que preguntar a la hora de que nos dejen preguntar, sobre todo en el salario emocional. ¿Es algo novedoso, raro decir salario emocional? No, es bastante normal, sobre todo para generaciones de perfiles más jóvenes, en donde hoy quieren lograr ser más que tener, más allá de lo que corresponde en lo legal, el sueldo que acordaron, honorarios que acordaron, etcétera, etcétera. Bueno, también la organización debería dar lo que uno cree que le tiene que dar, como por ejemplo seguir capacitándose, tiempo libre, cuestiones sociales, de relacionamiento, bueno, lo que se crea necesario. Cada vez más los empleadores están convencidos de que los empleados tienen un montón de cuestiones que hacen que
después sean pequeños valores para quedarse en esa organización y no tener que irse y tener que contratar nuevamente a un personal que siempre es mucho más caro porque hay que volver a capacitarlo. ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? Siempre hay algunos elementos en los cuales nosotros tenemos como ventajas competitivas adicionales. Algunos será el idioma, otro será el trabajo en equipo, otro será el deporte, otro será la formación artística, otro será el manejo de números, otro será la posibilidad de tener algo de experiencia laboral, otro será en laburar en cuestiones totalmente difíciles, etcétera, etcétera. Habilidades complementarias, herramientas, software, tecnología, etcétera, etcétera. Y siempre mi consejo es que aprender haciendo es la mejor receta. Entonces, ustedes que están en el ambiente universitario, que ya están pensando que la universidad o la Facultad de Económicas particularmente, por intermedio de la Secretaría de Extensión, les dé la posibilidad de poder hacer pasantías, de poder meterse en el mundo laboral desde que están estudiando o que están en un ambiente estudiantil, me parece una herramienta como para no aprovecharla, para no despreciarla y para lograr sus frutos. Yo creo mucho en las pasantías, me parece que es una forma del cierre de aprendizaje y pedagógico muy importante. A mí me ha hecho muy bien cuando yo estaba en el grado terminar mi carrera con una pasantía, y si les sirve algo de mi historia, cuando yo terminé de estudiar comunicación social, que fue mi carrera de grado, tenía la posibilidad de trabajar para algunas marcas que eran reconocidas y elegí laburar para ONG, para organizaciones no gubernamentales, para aquellas fundaciones que no las conocía nadie y que estaban peleando cosas totalmente duras, como por ejemplo, y un ejemplo chiquitito, y con esto cierro para que podamos dialogar si quieren hacer alguna consulta. Trabajé para FIPAN. FIPAN es una organización, una ONG que lucha contra la fibrosis quística, que es una enfermedad que padece un porcentaje mínimo en la población. Por eso no hay ni científicos, ni laboratorios, ni médicos que estudien esa enfermedad. Quien padece esa enfermedad no llega a los primeros años de vida, es bastante duro. La medicación viene de Estados Unidos, es muy cara, dólares. Bueno, yo trabajaba la parte de comunicación de esa organización. ¿Por qué? Bueno, porque yo creía que sin experiencia tenía que salir a trabajar con marcas que eran realmente crudas, duras, con una realidad extrema y que realmente no la conociera nadie. Trabajar para Coca-Cola en ese momento yo pensé que, bueno, era fácil. Bueno, esa formación me sirvió y me ayornó y me dio un cierre en mi carrera y me preparó muy bien para lo que se vino después en el mercado laboral. A veces uno tiene que tener una visión, tiene que tener algún elemento que le permita autoleerse y saber qué es lo que le gusta, bueno, y comenzar ese camino ya, desde que está en la universidad. Última imagen que les comparto, para no aburrirlos. Bueno, sobre estos tres ejes, generalmente, quienes hemos pasado por la universidad, siempre tratamos de estar en equilibrio. La profesión por un lado, en la cual nosotros siempre la vamos a alimentar, capacitándonos, encontrándonos con colegas, haciendo ateneos, investigando, el trabajo puntualmente, que es nuestro insumo para vivir y para trabajar y para tener el día a día, y lo social, la familia. Bueno, sobre todo eso, esa gran mezcla es la que siempre vamos a tener. Quienes estudiamos una profesión, tenemos la carga que además tenemos la profesión y que hay que alimentarla y que hay que cuidarla. Bueno, digo esto o le llamo visión líquida porque desde temprana edad, desde que somos estudiantes, en el círculo de la profesión hay que empezar a trabajarlo y alimentarlo.
Entonces, a mí me parece que el aprender haciendo, meternos en el ambiente laboral, trabajar las pasantías y aprovecharlas, sean rentadas o no, todo sirve para alimentar esa profesión, esa visión que es líquida, porque, bueno, cada ámbito también tiene después sus objetivos, su mirada, pero si ustedes pueden pensar ahora hacia futuro, a su sueño, aunque sean estudiantes, qué tipo de organizaciones les gustaría trabajar, qué tipo de empresas o cómo se ven dentro de un determinado tiempo, siempre les va a servir para saber por qué camino empezar a transitar. Ahí está mi LinkedIn, así que si quieren seguimos dialogando, igualmente después le compartimos las diapositivas. Me quedo un segundo dejo de compartir para que podamos tener y pueda leer el chat. Y si alguien se siente cómodo o cómoda y puede y me regala una pregunta a mi micrófono, me encantaría. Por lo menos o una pregunta o algo que quiera decirme o por lo menos que me diga alguien si se entendió mi mirada con respecto al currículum y la entrevista laboral. A ver si tengo algún corajudo o corajuda. Hola Claudio, ¿cómo va? Joaquín, mira, muy bien. El que pega primero pega dos veces. Claudio, yo te quería preguntar desde tu mirada profesional, digamos, muchas veces en los trabajos se requiere experiencia, pero no sobre cosas fundamentales. Me refiero, capaz, en venta al público o venta telefónica, cosas que se pueden aprender haciéndolo, si vale la pena seguir presentándote a ellos sin tener la experiencia, trabajar y ver y todo eso. Vos me estás preguntando que hay veces que tal vez, no sé, te gustaría recibirte de contador, por ejemplo, y laburar en un estudio contable. Y hoy tenés la posibilidad de laburar de vendedor en algún lugar particular. ¿Sirve, no sirve? ¿Está bien, está mal? ¿Es desperdiciar el tiempo? ¿Algo así es la pregunta? No, mi pregunta es, tipo, por ejemplo, yo me encuentro, en este momento estoy tratando de conseguir mi primer trabajo para hacer carrera profesional, digamos, y en muchos hacer trabajos part-time a los que quiero presentar, siempre hay como experiencia, no experiencia grande, pero sí experiencia en, no sé, venta telefónica o cosas que a mi parecer se pueden aprender rápido. Pero si vos, desde tu mirada, está habiendo contratado gente y de ese lado, si vale la pena igual presentarse y no tener la experiencia, pero presentarse de igual manera, intentar eso. Sí, lo que pasa es que hay veces que es muy difícil evaluar el nivel de ese tipo de habilidades que a veces requieren las empresas. Por ejemplo, LinkedIn en sus últimas encuestas dicen que la habilidad comunicacional es una de las habilidades más requeridas en la mayoría de las postulaciones. Bueno, pero ¿quién puede evaluar si una persona tiene o no un nivel elevado o bajo de habilidades comunicacionales? Hay un montón de grises en eso. A mí me parece que uno no debería hacerle a veces caso a los miedos que uno se puede llegar a incorporar en la cabeza, ir para adelante, meterse en algunos puestos de trabajo, experimentarlo. También puede pasar que uno tome el puesto de trabajo, lo experimente 1 o 2 meses y crea que no era el que requería, o le prometieron ciertas cosas que a veces no son las reglas de juego tan claras, eso puede llegar a pasar. Y también es cierto que si uno tiene claro
o por lo menos visualiza cuál es el sueño, el futuro, lo que le gustaría lograr y poder fusionar la profesión con el trabajo mezclado en algo que se puede llamar vocación y un poco vivir de lo que a uno le gusta, que a veces está tan trillado y se dice, uno puede llegar a tolerar ciertos trabajos, aunque no sean los más agradables, aunque no sean los más, aunque no sea lo que uno sueña en el final del camino, porque uno va camino hacia eso. De esa manera también uno va a empezar a tolerar los no y las veces en las cuales uno va a ir a una entrevista de trabajo y le van a decir que no, o que el perfil, o que tomaron a otra persona, o el famoso cualquier cosa te llamamos, o no en este momento. Y bueno, esos no pueden ser un poco más tolerables porque eso generaría que estaríamos un poco más cerca de algún puesto de trabajo que estaría más acorde a nosotros. El trabajo de los sueños no existe, siempre hay cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Y porque las empresas y las organizaciones no son perfectas, están armadas por hombres, entonces siempre tienen algunas fortalezas y debilidades, cosas buenas y cosas que se pueden mejorar. Entonces, es muy difícil, pero bueno, por lo menos que tengamos ese faro, ese camino, ese ideal, algo que nos guste a futuro, que podamos soñar un poco en cuál sería el trabajo ideal, que puede ser acá, afuera, trabajando en forma remota, compartiendo ese trabajo desde casa con la familia. Bueno, soñemos en el ideal nuestro, soñemos en lo que queremos, porque de esa manera, si yo tomo después un puesto de vendedor, bueno, yo sé que ese puesto de vendedor va a ser importante porque es el primer paso, el camino hacia lo que yo quiero hacer. Por supuesto que a mí me gustaba la comunicación, la publicidad, el diseño, el marketing y un montón de actividades a las cuales yo pude y tuve la suerte de desarrollarme. Pero la verdad que mis comienzos, mis primeros trabajos en el secundario y también en la universidad, y bueno, no son muy glamorosos. Vender soda, vender planes, ser cartero. Bueno, pero yo sabía que esos eran el puntapié inicial, los primeros pasitos para poder ir tomando experiencia y de todas las actividades se va aprendiendo y va poniendo uno en la mochila un montón de cosas buenas y un montón de cosas que seguramente después uno no va a repetir. Es casi como tener jefes buenos y jefes malos. Bueno, a veces la experiencia de un jefe malo, bueno, a veces no está tan mal, porque más allá de la incomodidad de tener un mal jefe o una persona que no lidera bien los equipos de trabajo, también es parte de la experiencia, los errores, y uno puede después a futuro eso incorporarlo y es parte del aprendizaje. Siempre es parte del aprendizaje. Por eso comenzar a temprana edad, más que las bandas horarias de la facultad, permite a veces tener la posibilidad de destinarle algunas horas al trabajo. Hoy, en donde realmente el emprendedorismo ha tenido un auge y ha incursionado en un montón de gente joven, eso está buenísimo, porque hoy tal vez podemos salir a aprender a cómo se hace una entrevista de trabajo para un puesto de trabajo en relación de dependencia, pero también esto sirve para una entrevista de trabajo para un emprendedor que está generando sus primeros pasos y tiene que hacer una entrevista de trabajo porque tiene que convencer a un proveedor para trabajar en equipo. Así que yo creo que tener esa luz al final del camino, ese faro, esa esperanza, esa visión estratégica, ya que estoy con administradores de empresa, lo digo con propiedad, también es importante porque eso hace que nosotros podamos aprovechar los caminos que nos llevan a eso y disfrutar un poco más el camino. Bien, ¿algún otro corajudo? ¿Algo que pueda compartir? ¿Charlar? Bueno, si les parece bien,
Yo le comparto a Jessica la presentación, ahí van a tener como una ayuda a memoria, y como yo también pertenezco a la Facultad de Económicas y estoy en la parte de comunicación de la facultad, en el LinkedIn, ahí me pueden consultar todas las veces que sea necesario, porque tomemos esto como que somos colegas. Entonces, si la duda es chiquitita, o, che, mirá, armé este currículum, tengo este título va, este no, bueno, somos compañeros de trabajo, así que yo, de mil amores, en el tiempo que pueda, les voy a ir contestando, y también, bueno, quedo a disposición de todos ustedes como para que podamos seguir charlando, no solamente del currículum vital, sino también cuando tengan entrevistas de trabajo, porque a veces ese día previo o ese día anterior o esa semana en la cual van a tener que lograr una entrevista, sea para pasantía o para un primer trabajo o para lo que fuere, a veces está bueno tener a alguien que puedan charlar, che, mirá, pensé esto, me van a preguntar esto, tengo que presentar esto, ¿qué hago? O tengo este miedo, ¿cómo lo supero? O no me gusta hablar, o me pongo muy nervioso. Bueno, nada, cosas naturales que nos pasa a todo el mundo, y que de a poquito siempre la experiencia y en el accionar las vamos a ir superando, y nos vamos a ir metiendo en un montón de terrenos nuevos que si acostumbramos a la cabeza a que de vez en cuando nos metemos en nuevos trabajos, en nuevas entrevistas, bueno, ya va a estar acostumbrada a que seamos un poco más corajudos en esas cosas. Bueno, espero que la hayan pasado bien y que le haya sumado. Jessica, ¿estás por ahí? Estoy acá. Claudio, yo quería hacerte una pregunta que por ahí es una pregunta que recibo con mucha frecuencia de los chicos. Es por ahí, ¿qué poner si no tienen experiencia laboral en el currículum? ¿Con qué lo pueden llegar a complementar? En realidad, hay veces que lo más importante es que el currículum sea lo más sincero posible, que realmente refleje lo que estoy buscando y lo que estoy resolviendo, y que pueda ser una herramienta para ese primer trabajo, para esa primera entrevista. Si yo miento y miento sobre experiencia laboral que no tuve, voy a entrar en un nivel, o me van a llamar de tal vez ciertos trabajos en los cuales después no lo voy a disfrutar, el aprendizaje no va a ser fluido. Yo prefiero que no se ponga la experiencia de trabajo. ¿Por qué? Y bueno, porque estoy estudiando, porque me estoy recibiendo, porque mi objetivo hoy es salir a hacer experiencia, o a terminar de cerrar el aprendizaje que me dio la facultad, o estoy haciendo mis primeros pasos en la vida laboral, o porque mi objetivo fue cerrar una etapa que es la del estudio y ahora empiezo una nueva etapa que es lo laboral. Entonces hay formas de que yo pueda ser sincero y contemplar eso. ¿Por qué? Y porque hay un montón de organizaciones que a veces está buscando gente que no tenga experiencia laboral, o porque no está viciado, o porque tiene herramientas para ofrecer, o porque tal vez quien ve de afuera ciertas organizaciones va a ver muchas más cosas de las cuales estamos nosotros todos los días acá adentro. Y a veces hay trabajos en los cuales no se requiere una preparación previa. Hoy muchas organizaciones ya tienen su propia área de formación y de traspaso de conocimiento en cuestiones técnicas. Entonces, eso ya lo tienen resuelto. Lo que tal vez sí están buscando es gente con ganas, buenas personas, con valores, que sean emprendedores, que sean despiertos. Bueno, entonces todo eso no tiene nada que ver con la experiencia laboral. Ser sinceros, a mí me parece que es el mejor negocio. Ahora, cuando tienen la posibilidad y la oportunidad de una primera entrevista, de trabajo, bueno, hay que defender esa postura con actitud, que realmente nuestro discurso sea convincente.
de que yo elegí esto, elegí no trabajar mientras que estaba estudiando, porque quería terminar una etapa y empezar a otra. Bueno, el argumento que realmente ustedes sientan, pero que realmente lo sientan. Entonces, o porque no tuve oportunidades o necesidades de trabajar. Ahora tengo necesidades de trabajar, porque tengo un montón de conocimiento que me brindó la universidad o la facultad. Bueno, los quiero poner en práctica. Después, es una cuestión de negociar valores económicos, beneficios que me puede dar la organización o no. Ahí estará en las necesidades económicas del bolsillo de cada uno. Son cuestiones muy personales, pero a mí me parece que no tener experiencia no es una complicación. Todos en algún momento comenzamos a trabajar sin experiencia y mucha gente nos abrió las puertas. Pero hay una cosa muy particular. Esos primeros trabajos, esas primeras organizaciones, esas primeras actividades, esos primeros emprendimientos que nos abren las puertas, nosotros estamos tan permeables, estamos tan con ganas de recibir información y de brindar cosas que no nos olvidamos nunca más. Por eso son extraordinarios los primeros trabajos. Es de un nivel de aprendizaje extraordinario. Siempre uno brinda un montón de cosas en los primeros trabajos. Por eso me parece que es más un modelo mental. Es algo un mal juego que a veces nos hace en nuestras cabezas, repitiendo lo que muchos empleadores dicen. Uy, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no saben trabajar, que la facultad no los prepara, que la facultad está atrasada a lo que exige el mercado laboral. Bueno, y un montón de falacias, modelos mentales y un montón de frases hechas que no nos tendríamos que enganchar en esas cosas, sino, como buenos profesionales que son, refutar con argumentos y poner en la mesa un montón de fortalezas a partir de todos esos modelos mentales que son frases hechas y son muy simples de refutar. Gracias, Claudio. Te agradecemos un montón por este tiempo. La verdad es que la charla estuvo súper interesante. Espero que, bueno, sea lo que esperaban de esta charla. Y bueno, este es un ciclo de varias charlas, varios talleres, así que los esperamos en los próximos seguramente. Bueno, muchas gracias a la Secretaría de Extensión y que la pasen bien. Gracias por tu tiempo. Dale, bueno, muchas gracias. Me sentí muy cómodo. Bueno, chicos, por ahora los despido. Les comento que estoy tratando de que este tallercito le sume crédito sale, ni bien me den una respuesta se lo voy a estar comunicando, pero bueno, la idea es que puedan sumar aunque sea una hora Ale o un crédito y puedan seguir sumando si se van sumando las actividades que tenemos por delante con esto de empleabilidad. Así que bueno, los despido por ahora y nos estamos viendo pronto.